En este video cubriremos algunas de las objeciones que la gente utiliza para no guardar el día del Señor. Muchos afirman que el domingo es el día del Señor y guardar este día significa cumplir el mandamiento. Y ciertamente la palabra proviene del latín dies dominicus, que significa día del Señor. Pero domingo es el primer día de la semana y no corresponde con el día que Jesucristo afirmó ser su día en Marcos 2:28. En los días del Imperio Romano, el primer día de la semana era considerado como el día del sol, el cual era una divinidad pagana bajo el culto romano. Y fue Constantino el Grande el que decretó que el día del Señor se guardaría el domingo. Si combinamos 2 Corintios 4:4 y Apocalipsis 2:9, podemos concluir que el Dios de esta edad siempre está engañando a este mundo. Y un engaño favorito de él es hacer que pueblos adoren al sol en vez de al Dios verdadero. En inglés, el nombre del día domingo es Sunday, la cual es una palabra compuesta que significa día del sol. Es el día que la gran mayoría guarda en los países de habla inglés. Pero este no es un engaño nuevo. Ezequiel capítulo 8, Dios le muestra al profeta todas las abominaciones que Israel hace. La transgresión mayor que los líderes religiosos estaban cometiendo era adoración al sol. Primero, el Señor le muestra al profeta que el pueblo tiene una imagen que le hace causar celos a él. Pero entonces el Señor dice que hay otra abominación mayor. Otra abominación es que el pueblo tiene ídolos en la casa de Israel. Y después de esto, el Señor dice que hay una abominación mayor. Y es que las mujeres de Israel están morando por una divinidad llamada Tamuz. Pero si esto no es suficiente, el Señor dice que hay otra cosa que le está molestando mucho más. Y es que hay 25 sacerdotes con su espalda al tabernáculo, dirigiendo adoración hacia el este, o sea, hacia el sol. Analicemos esto. Para entrar al tabernáculo, uno entra en dirección oeste, o sea, con la espalda al este. ¿Por qué la espalda al este? Sencillo, porque el sol sale del este. Igual que el demonio engañó a aquellos líderes religiosos, en los últimos 2000 años el demonio se ha encargado que la cristiandad tradicional se congregue en el día del sol. Ahora, la palabra domingo no aparece en ninguna parte en la Biblia, pero la frase el primer día de la semana aparece 8 veces. Si los cristianos deberían guardar el primer día de la semana, en esos versos bíblicos debería haber algún tipo de indicación. Los primeros 5 versos bíblicos que contienen esta frase corresponden a la narración que los seguidores de Cristo querían visitar la tumba del Señor lo más pronto posible el primer día de la semana. En Lucas 24:1 en particular, dice que las mujeres traían especias aromáticas que habían traído para preparar el cuerpo del Señor. Si analizamos estos versos, podemos sacar las siguientes conclusiones. Estos seguidores del Señor primero caminaron de sus casas y fueron al sepulcro, llevando cosas con ellos. Y encima de eso estaban preparados para hacer más trabajo limpiando y preparando el cuerpo del Señor. Eso, señores y señoras, es trabajo. Estas mujeres hubieran ido el día anterior, el séptimo día, pero como el séptimo día es un día donde no se trabaja, entonces ellas no podían hacerlo eso. Segundo, no hay ninguna indicación de que este día es un día declarado como un día santo o como un día en el que no se puede hacer trabajo. Es más, las escrituras no penalizan a las mujeres por haber hecho todo ese trabajo de cargar todas esas especies para ir a limpiar el cuerpo del Señor. Esta escritura sí dice que los apóstoles estaban reunidos y que las puertas estaban cerradas, pero por temor a los judíos, ellos estaban asustados y se estaban escondiendo. No dice en ningún momento que la razón por la cual ellos estaban reunidos era que estaban teniendo algún tipo de servicio religioso. La siguiente escritura es Hechos capítulo 20, verso 7, y dice, el primer día de la semana, reunidos los discípulos para partir el pan, Pablo les enseñaba, habiendo de salir el día siguiente, y alargó el discurso hasta la medianoche. Muchas personas argumentan que estos cristianos estaban celebrando una celebración religiosa en el primer día de la semana.
Primero noten que este evento sucede es el sábado en la noche, porque en aquellos días el día comenzaba a la caída del sol. Primero es la noche y después es el día, al igual como se contaban los días en Génesis con la creación. Cuando dice que Pablo alargó el discurso hasta la medianoche, eso significa la medianoche de lo que nosotros conocemos como sábado. Segundo, noten que ellos no se habían reunido para hacer una celebración religiosa, sino para partir el pan. ¿Qué pasó? Que Pablo se puso a hablar y por muchas horas, que hasta llegó un momento en que un muchacho se quedó dormido en el verso 9 y se cayó. Una vez que ellos verificaron que este muchacho estaba bien, en el verso 11 partieron el pan y comieron. Esa fue su cena. Si miras a Hechos 2:46, nos damos de cuenta que la frase partir el pan es sinónimo de cenar o tomar una comida. Otro ejemplo es Hechos 27:35, donde Pedro tomó el pan, lo partió y dio de comer. Tercer punto de este análisis. Pablo iba a partir el día siguiente y en el verso 11 nos dice que él salió en la madrugada. ¿Pero para dónde iba Pablo? Versos 13 y 14 nos indican que él iba para Asón, a dónde lo iban a recoger en barco. ¿Pero a dónde estaba Pablo? En verso 6 nos dice que él estaba en Troas. El narrador de esta historia se adelantó a Asón en las horas de la noche mientras Pablo estaba predicando. Miremos el mapa. Pablo y el narrador estaban en Troas por 7 días. Y en el primer día de la semana, que es un día de trabajo, el narrador junto con la tripulación trabajaron toda la noche llevando el barco a Asón. Mientras tanto, Pablo se quedó en las horas de la noche predicando a los hermanos en Troas. Domingo en la madrugada, verso 11, Pablo comenzó a caminar 20 millas para llegar a Asón y reunirse con la tripulación y continuar su viaje. ¿Cuál era el afán de Pablo? En verso 16 descubrimos que Pablo había calculado todo su viaje para tratar de estar en Jerusalén para celebrar la fiesta de Pentecostés. Ahora analicemos 1 Corintios capítulo 16, verso 2, donde aparece la última frase que menciona el primer día de la semana. Cada primer día de la semana, cada uno de vosotros ponga aparte algo, según haya prosperado, guardándolo para que cuando yo llegue no se recojan entonces ofrendas. ¿Es acaso esto la donación de la limosna como mucha gente cree que se hace el domingo? Primero noten que esta donación es pesada y que van a necesitar bastantes personas para llevarla. Verso 3. También en verso 3 nos dice que estos donativos son para los santos en Israel. ¿Cuáles eran las ofrendas? Eran frutos, era comida que se le iba a donar a la gente de Israel porque ellos estaban pasando hambre. Esta instrucción de Pablo es que ellos trabajen ese día, moviendo y apartando lo que ellos van a ofrecer. Esta no era la única congregación que daba frutos para Jerusalén. Lean Romanos 15, de 25 al 28, donde habla que las iglesias de Macedonia y Acaya habían hecho ofrendas para los santos que estaban en Jerusalén, y estas iglesias estaban proveyendo bienes materiales para los santos de Israel. ¿Qué bienes? Era fruto. Ahora, hay personas que dicen que absolutamente no hay necesidad de guardar ningún día, porque Jesús abolió todos los mandamientos según Mateo 5:17. Leamos el verso. No penséis que he venido a abrogar la ley y los profetas. No he venido a abrogar, sino a cumplir. Miremos las palabras griegas de abrogar y cumplir. La palabra griega equivalente a abrogar en el Strong's, palabra 22647, definitivamente significa derribar, deshacer, destruir. Pero Jesucristo claramente dice que Él no viene a hacer eso. Ahora, la palabra griega equivalente a cumplir, G4137, tiene múltiples significados como hacer repleto, como rellenar, verificar, proveer, completar. Esa me gusta mucho. ¿Por qué digo esto? Así como una carretera que está en polvo tiene su uso, no decimos que esa carretera está completa hasta que se pavimenta.
Y cuando se pavimenta, su uso es mucho más completo. Mismo los 10 mandamientos tenían su uso, pero eran imperfectos. Por eso el resto del capítulo Jesucristo se dedica a explicar el resto de este asunto. Uno de los mejores ejemplos para poder entender es cuando Jesucristo explica que anteriormente uno podía guardar el mandamiento de no cometer adulterio si uno no lo hacía físicamente. Pero hoy en día, si completamos la acción mentalmente, estamos rompiendo el mandamiento. 10 mandamientos eran mandamientos correctos, pero era imposible guardar la parte espiritual de estos mandamientos sin el Espíritu Santo. Eso Jesucristo completó correctamente cómo uno puede guardar estos mandamientos. Y para poder hacer aquello, obviamente necesitamos el Espíritu Santo. Esta escritura no destruye los 10 mandamientos, si algo hace su obediencia a ellos más fuerte. Finalmente miraremos a Colosenses 2, 14 al 17. Y dice, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz. Muchos dicen que estos decretos eran la ley y que esto fue quitado y pegado en la cruz. Primero noten que no dicen los 10 mandamientos o la ley de Moisés. La expresión griega para la frase el acta de decretos, kleirographoin tois dogmasin, que significa la evidencia de culpa contra una persona que está en juicio. También era conocido como una lista escrita de las leyes que él ha roto, junto con las penalidades que esta persona debe someterse por haber roto esas leyes. En otras palabras, lo que este verso dice es que las transgresiones que nosotros hemos acumulado por romper la ley de Dios, esas son las que son clavadas a la cruz. Ahora, continuemos leyendo versos 16 y 17. Por tanto, nadie os juzgue en comida o en bebida, o en cuanto a días de fiesta, luna nueva o día de reposo, todo lo cual es sombra de lo que hay de venir, pero el cuerpo es de Cristo. Miramos bien, en verso 16 comienza con nadie os juzgues. O sea, ustedes hagan lo que ustedes tienen que hacer de acuerdo al Señor. No importa lo que Perenito y Juanito tienen que decir acerca de ustedes. Si alguien te dice no guardes el sábado, eso no te importa a ti, porque ellos no te pueden juzgar. Si alguien dice que tú no te puedes casar, no, eso no aplica. Si alguien dice que tú no puedes comer carne en el Viernes Santo, no, eso no aplica. Lo que importa es lo que el cuerpo de Cristo dice que hay que hacer. ¿Y qué es lo que Cristo nos dice que hagamos? Que obedezcamos sus mandamientos. Eso incluye sus sábados o días de descanso. También incluyen las fiestas del Señor, que obviamente este pueblo estaban guardando, pero estaban recibiendo críticas locales. Es más, las fiestas del Señor y los sábados que ellos guardan y que la otra gente le estaba criticando, en el verso 17, Pablo les deja claramente que esas celebraciones son símbolos de eventos que sucederán en el futuro. Por eso en los versos 20, 21 y 22 les dice que ellos sigan creciendo en la fe de Cristo y conociendo su palabra más. Pero no se preocupe por los rudimentos del mundo, como los malos agüeros, o hacer cosas para que le aumente la suerte, o darse latigazos por hacer penitencia, o someterse a vivir una vida incómoda innecesariamente, como lo hacían muchos frailes, aguantando frío, durmiendo en camas duras, todo con el argumento de decir que no le daban gusto al cuerpo, y hacían todo esto por desconocer los verdaderos mandamientos del Señor. Estos son mandamientos y doctrinas de los hombres. Por lo tanto, puedes resumir que en el verso 14, Cristo pagó nuestra deuda en la cruz, pero no abolió la ley y no abolió los mandamientos. En el verso 16 te dice que continúa guardando tus días de descanso y las fiestas del Señor. No te preocupes por lo que tienen que decir los que no son cristianos verdaderos.